que produce prácticamente una barrera para el paso de estas proteínas por su carga negativa y por ser macromoléculas, representa es la membrana basal. Tenemos que el endotelio tiene una característica que tiene grandes penetraciones, que tiene un orificio importante de 8 nanómetros, y las proteínas aproximadamente tienen un diámetro que puede ser 6 nanómetros, o sea que fácilmente pudiese pasar. O sea que el endotelio no representa una barrera importante por los diámetros que tiene, pero la barrera la representa prácticamente esta por sus cargas negativas que tiene. ¿Okay? Entonces todo esto representa la barrera de filtración. Pero hay que estar claro, la tasa de filtrado depende de dos cosas. Primero, entonces dependiendo del tamaño, aquellos solutos de alto peso molecular, aquellos solutos grandes no atraviesan la membrana del capilar glomerular. Y segundo, depende de su carga. Aquellas cargas negativas, como esta pared tiene carga negativa, simplemente se repelan, se separan. Si fuese negativo con positivo, se atraen. Como son de la misma carga, eso representa una barrera para que no pase. Entonces, el filtrado depende de esos dos componentes, del tamaño de la molécula y depende de la carga que tenga. Aquí tenemos los determinantes de la tasa de filtración glomerular y empezamos a hablar aquí entonces de las presiones que tenemos acá. Cuando hablemos de presiones, yo tengo que entender que hay dos lugares donde vamos a encontrar esas presiones. Una primera presión que vamos a encontrar que es en los capilares y una presión que vamos a encontrar en el espacio de bomba, ¿ok? Y que dependiendo de las presiones, tanto del capilar como del espacio de bomba, es lo que me va a permitir la dirección o me va a determinar la dirección hacia donde se va el líquido para producirse ese filtrado. Si yo quiero filtrar la sangre que está pasando por acá, específicamente el plasma que viene de la arteriola aferente, si yo quiero filtrar, el paso líquido tendría que ir del capilar hacia el espacio de bomba. Pero aquí vamos a entender por qué se produce este proceso. Se produce simplemente por 4 fuerzas que están generándose a ambos lados de esa pared. Tenemos presión hidrostática y presión coloidosmótica del capilar, y presión hidrostática y coloidosmótica que está ocurriendo fuera del capilar, que sería en el espacio de bomba. La presión hidrostática del capilar, que es la presión que está generada por la cantidad de sangre, de líquido que hay en el capilar, es de 60 milímetros de mercurio. Una presión bien, una presión alta, ¿ok? La presión hidrostática de la cápsula de bomba es de 18 milímetros de mercurio. Aquí me detengo. La presión hidrostática que está aquí dentro del capilar es una presión representada por volumen y es una presión que va a favorecer el paso de líquido de su compartimiento hacia el otro. Tengo líquido y esa presión generada por la cantidad de líquido es una presión de empuje, una presión de pasar de este lugar hacia el otro lugar, ¿ok? Es lo que representa la presión hidrostática. O sea, que favorece el filtrado, porque va a favorecer el paso de líquido de este lugar a este. Pero tenemos entonces presión hidrostática de la cápsula de bomba, es la presión hidrostática que hay acá. Esta es, a pesar que es una presión de líquido, una presión basada en la cantidad de líquido de agua que hay allí, es aproximadamente de 18 milímetros de mercurio. Esa sería la presión. Esa sería una presión que favorece el filtrado para acá por una presión que se opone a esto. Vamos a utilizar la lógica. ¿Favorece o se opone? ¿Ah? ¿Quién dice se opone? ¿Y quién dice favorece? Ok. Para entonces entenderlo recuerden que la presión hidrostática es una presión que favorece el paso de un líquido hacia el otro compartimiento. La presión hidrostática que está aquí es una presión que va a favorecer el paso del líquido hacia el capilar, o sea que va en contra de la filtración, ¿ok? Porque si yo estoy en un compartimiento y tengo líquido, ese líquido que va a estar acá va a favorecer el paso del líquido hacia este compartimiento.
Si el líquido que está aquí va a favorecer el paso del líquido hacia este compartimento. De igual manera ocurre acá. Entonces sería una presión, a pesar que es presión hidrostática, es una presión que favorece el paso de líquidos de este lugar adentro del capilar. Pero entonces eso no sería filtración, ¿ok? Porque entonces está oponiendo la filtración. La filtración sería del capilar al espacio de bomba para que pase por el sistema tubular. Pero entonces si va en esta dirección, sería una fuerza que se opone a esto. Por eso que yo le explicaba, y ahorita quizá lo va a entender mejor entonces, que hay fuerza que favorece y fuerza que se opone. Vamos a la siguiente. Tenemos una presión oncótica del capilar. Esa presión oncótica es la presión generada por las proteínas que tenemos dentro del capilar glomerular. La presencia de proteínas, de esos solutos, de esas macromoléculas o moléculas de alto peso molecular, me va a generar una presión. Y la presión es de 32 milímetros de mercurio. Eso sería, sin que yo lo explique, vamos a analizarlo porque me enseñas a analizar. Esa presión sería una presión que favorece o una presión que se opone. ¿Quién me explica por qué se opone? Dime. Se opone porque la presión oncótica por la osmótica lo que hace es que las proteínas jalan, por así decirlo, jalan el líquido hacia el interior del capilar. Y lo que queremos es que el líquido salga del capilar al espacio de bomba. Perfecto. Porque la presión, la proteína, como me está generando una presión oncótica coloidosmótica alta, es una presión que no es de empuje como lo hace la presión hidrostática, sino una presión de arrastre, de pasar del líquido a este compartimiento. Es decir, es una presión que va a impedir que el líquido pase libremente hacia este espacio, si no lo va a tratar de mantener en este compartimento. Entonces tenemos tres presiones: presión hidrostática capilar, presión hidrostática de la cápsula de bomba y presión oncótica del capilar. Me faltaría una presión. ¿Cuál sería? Me falta la presión oncótica de la cápsula de bomba. Pero la presión oncótica de la cápsula de bomba, si yo les digo que la presión oncótica depende de las proteínas, y si les digo que aquí prácticamente no se filtran proteínas, entonces ¿cómo creen ustedes que va a tener la concentración de proteínas aquí? Baja o casi cero. Por eso que decimos que la presión coloidosmótica en la cápsula de bomba es prácticamente cero. Y pregunto, ¿y esa presión coloidosmótica de esa cápsula de bomba sería una presión que favorece o se opone a la filtración? Favorece la filtración, porque al tener menor cantidades sería una presión que va a tratar de arrastrar. La cuestión que como no tiene mucha fuerza porque es cero, no ejerce casi ningún tipo de efecto. Entonces, para calcular esta presión, simplemente yo tengo que, la presión tengo que sumar la presión de 60, que es la presión hidrostática, y tengo que restarle las otras presiones que se oponen, ¿ok? Y las presiones que se oponen serían la presión coloidosmótica y la presión hidrostática de la cápsula de bomba. 32 más 18 da 50 milímetros de mercurio. Y tenemos 60 la presión que favorece. Si yo le resto la presión que se opone a la presión que favorece, me da más 10 positivo, más 10 milímetros de mercurio. O sea que gana la presión hidrostática que favorece, y por eso fácilmente se produce el filtrado, como lo vemos acá nuevamente. Si yo estas son presión que favorece, presión que se opone y la presión que favorece de la cápsula de bomba, pero como es cero, no participa. Entonces, si yo hago toda esta, el resto, las que se oponen a la que favorece, me da 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, eso sería la presión, o cómo se produce la tasa de filtrado glomerular. Y aquí estoy explicando las fuerzas físicas, las fuerzas de ese equilibrio de Starling, ¿ok? Esa fórmula de Starling sobre la presión hidrostática y coloidosmótica. ¿Ok? Hasta aquí terminamos la clase, ¿ok? Porque ya tengo que comenzar con la siguiente clase. Ya con esto damos una muy buena introducción a la primera parte. Y ahora, aquí, ¿qué nos falta del filtrado glomerular? Nos falta el filtrado glomerular, ver algunas características de factores que determinan el movimiento.
Pero ya con esto se lleva una gran parte de entendimiento de lo que es el filtrado.